Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar con el tema que habíamos empezado, ¿cierto? Como les decía, estábamos hablando de tornillos, de dimensiones, de cómo se los designa, etcétera. También hablamos de la resistencia, por ejemplo. Les decía que los tornillos, depende del material con el que son fabricados, pues tienen diferentes resistencias, ¿no? Y que tienen unas marcas, por ejemplo, aquí, que designan el grado del tornillo. Por ejemplo, el grado 8 tiene estas marcas en la cabeza y les decía que para efectos de cálculo nosotros utilizamos siempre esta columna de esta tabla donde dice la resistencia de prueba. Entonces, por ejemplo, la resistencia de prueba de un tornillo grado 8 es de 120 kilo PSI, ¿no? Comparada con un tornillo grado 1, por ejemplo, que tiene una resistencia de prueba de 33 kilo PSI, ¿cierto? Bueno, también habíamos hablado de que íbamos a analizar estas juntas, ¿no? Juntas atornilladas trabajando en tensión. ¿Dónde se pueden encontrar estas juntas? En varias aplicaciones, ¿no? En bridas, por ejemplo, en estructuras metálicas, en motores, entre otros. O sea, cargas que tienden a separar estas placas que están sujetadas por un tornillo, ¿no? Bueno, entonces, para abordar ese problema, nosotros habíamos empezado primero que todo reconociendo que pues en esta junta el tornillo tiene una rigidez y las placas tienen una rigidez y mirábamos las fórmulas para calcular la rigidez de un tornillo, que era esta, ¿cierto? Donde encontrábamos la rigidez del vástago, perdón, esta, y la rigidez de la parte roscada, y pues esta era la rigidez del tornillo dentro de la junta. Asimismo también ilustramos el procedimiento para calcular la rigidez de una placa dentro de los elementos sujetados, ¿cierto? Dada por esta fórmula. Recuerden pues que cuando un tornillo está sujetando unas placas, la placa no actúa totalmente, sino que actúa solo una porción de la placa que se ha investigado, pues esa placa es como si tuviera un cono aquí, como si realmente fuera un cono hueco, ¿no? Entonces, con ese análisis, pues se determinó que la rigidez de una placa es esta. Cuando es una junta de dos placas y son iguales, y además si se supone que el diámetro de la arandela es 1.5 veces el diámetro del tornillo, pues la rigidez de todos los elementos sujetados estaría dada por esta fórmula. Y cuando tenemos varias placas o arandelas, pues nos toca calcular la rigidez de cada una, si son de diferente espesor o diferente material, y entonces la rigidez equivalente la calcularíamos con esta fórmula de acá, ¿no? Eso fue lo que hicimos la anterior clase. Y ahí están el resumen de las fórmulas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver otra cosita adicional. Bueno. Entonces, para explicarlo, tenemos esta junta, ¿no? Entonces, ¿cómo se ensamblan estas juntas? Pues la junta, sin cargarla, se ajusta, ¿cierto? O sea que se le aplica lo que se llama una precarga al tornillo y después se la pone a trabajar. ¿Qué creen que le pase cuando se lo precarga al tornillo? Es decir, cuando se ajusta estos elementos. Pues el tornillo se alarga, ¿cierto? Estaría en tensión. Por el contrario, ¿qué le pasaría a los elementos de la junta en la precarga? Pues estarían en compresión, ¿cierto? Estarían en compresión. Entonces, para analizar ese problema, lo que podemos hacer es lo que se llama un diagrama de junta. Bueno, entonces en ese diagrama de la junta vamos a
graficar en el eje vertical la fuerza, ¿cierto? Y en el eje horizontal vamos a el alargamiento. El alargamiento. Entonces, ¿qué le pasaría al tornillo? Vamos a ver qué pasa con el tornillo. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el ensamble? En el ensamble, como les decía, el tornillo se ajusta a esta tuerca, el tornillo se alarga un poquito y aquí aparecería algo que se llama la precarga, ¿no? ¿Sí? La precarga. Y como consecuencia de esa precarga, pues, ¿qué le pasaría al tornillo? Se ha deformado un poquito, se ha alargado, ¿cierto? Bueno, es decir, que esta línea que dibujé aquí es lo que se llama la línea de carga del tornillo. Línea de carga del tornillo. Porque ilustra la interacción entre la fuerza que se le aplica al tornillo y el desplazamiento. Pregunta, ¿a qué sería igual la pendiente de esta línea? ¿Alguna idea? ¿A qué sería igual la pendiente de esta línea? Según con la fórmula, profe, o... Hagan en cuenta que esto es un resorte. Si el tornillo es un resorte y le aplicamos una fuerza y se deforma un poquito, ¿cómo se relaciona esta fuerza con este desplazamiento? Ley de Hooke, ¿no? O sea, fuerza es proporcional al desplazamiento. ¿Listo? Como para recordarles. Entonces, ahora sí díganme, la pendiente de esta recta, ¿quién sería? Tenemos fuerza de desplazamiento, ¿quién sería la pendiente? Lo acabamos de mirar, ¿no? La rigidez del tornillo. La rigidez del tornillo sería la pendiente, o sea, acá, miren. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, estamos aquí en el ensamble, ¿no? En el ensamble, aquí voy a trazar una linecita, ¿cierto? Aquí estamos en el ensamble, se precargó la junta, el tornillo está precargado, está presionado un poquito, se alargó un poquito, listo. Aquí estaríamos en este punto. ¿Qué pasa si ahora aparece esta carga P? ¿Qué le pasaría al tornillo? ¿Se encogería o se alargaría más? Recuerden que en el ensamble no existía esta carga, ¿no? En el ensamble solo existe la precarga. ¿Qué pasa cuando se le aplica esta carga? ¿El tornillo se alarga o se encoge? Aquí. Pues miren que esta carga está tratando de separar la junta, es decir, que el tornillo se tensiona más. Es decir, que el tornillo se alargaría un poquito. Digamos que llega hasta por aquí. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí o no? O sea que esta sería la carga. Esa sería la carga total sobre el tornillo, ¿no?
¿Listo? Bueno, entonces miren lo que ha pasado aquí. ¿Qué pasó ahí? Pues que cuando se le aplicó esa carga P, el tornillo se alargó un poquito, se alargó una distancia delta, que es dada por esta distancia que tenía originalmente aquí. Cuando se le aplicó esta carga P, se alargó hasta aquí. ¿Listo? Bueno, esta línea roja, como lo dije antes, es la línea de carga del tornillo. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, línea de carga del tornillo, listo. ¿Hasta ahí estamos o no? Bueno. Veamos ahora qué pasa con la junta. Porque mientras aparece esta carga P que trata de alargar más el tornillo, ¿qué le pasa a la junta? La junta originalmente estaba comprimida, tenía una carga de compresión FI, ¿cierto? Pero cuando esta carga P actúa, pues se trata de descomprimir. Entonces, la junta tiene otra línea. Esta es la línea de carga de los elementos de la junta. Línea de carga de los elementos de la junta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando el tornillo se alargó delta? ¿Qué le pasa a los elementos de la junta? Pues que se descomprimen una distancia delta, ¿no? O sea que la fuerza en los elementos de la junta estaría aquí. Y entonces, aquí aparecería una fuerza en los elementos de la junta. ¿Cierto? Miren que cuando actúa esta carga P, el tornillo se carga más y los elementos de la junta se descargan, ¿no? De tal forma que si esta carga es lo suficientemente grande, va a llegar a un punto donde el tornillo se alarga muchísimo y los elementos de la junta se separan, ¿no? Que estaríamos por acá. Cuando esta fuerza Fm sería 0. Bueno. Entonces noten que aquí podemos hacer una linecita. Vamos a encontrar cuánto vale esta línea, ¿no? Cuánto vale esta longitud. Bueno. Pero antes de eso vamos a definir aquí, Fm sería la fuerza total sobre los elementos, ¿no? Elementos de la junta. Listo, entonces, ¿qué relación hay entre esta fuerza y este delta? Bueno, es más, aquí podemos sacar este pedacito que está aquí y llamarlo PB. Y a este pedacito que está acá lo vamos a llamar PN.
¿Y por qué los llamamos P? Porque noten que en este proceso, pues como hay una interacción entre el tornillo y los elementos sujetados, esta carga P, que actúa aquí, se comparte, ¿no? O sea que una parte de la carga se la lleva el tornillo y otra parte de la carga se la lleva los elementos de la junta. O sea que esto en total sería P, una parte se la lleva el tornillo y otra parte los elementos de la junta. Bueno, entonces, ¿quién sería PB? PB sería la porción de la carga externa tomada por el tornillo. Ese sería PB. Y PM sería la porción de la carga externa tomada por los elementos de la junta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos relacionar este PB con este delta? Pues nosotros sabemos, por ejemplo, aquí podemos decir fácilmente, mire, PB tiene que ser igual a ¿qué? Acá del tornillo por este delta, o sea, por el desplazamiento que sufrió el tornillo cuando apareció esta P, ¿no? Por una parte. Por otra parte, también podemos decir que PM es igual a ¿qué? A KM, o sea, rigidez de los elementos de la junta, por este delta, ¿cierto? Y entonces podríamos sacar de aquí, por ejemplo, podríamos despejar de aquí podemos despejar de aquí, por ejemplo, eh, P, podemos despejar PM, perdón, PM, KM, perdón. Si nosotros sabemos de aquí que delta A que sería igual, de la primera, sería igual a PB sobre KB, ¿no? Y de aquí podríamos decir delta es igual a PM sobre KM, por una parte. Por una parte, aquí estamos despejando delta, ¿cierto? Noten que como este delta es el mismo, es decir, lo que se alarga el tornillo es lo mismo que lo que se descomprimen las placas, o sea, el delta es el mismo, los podríamos igualar, ¿no? Y si los igualamos, por ejemplo, ¿a qué llegaríamos? A que esto es igual a esto. Y si esto es igual, entonces podríamos decir, por ejemplo, PM es igual a ¿qué? PB por KM sobre KB, ¿no? Por ejemplo. ¿Listo? Bueno, ¿para qué nos va a servir esto?
Bueno, por otra parte, nosotros sabemos que este PB más este PM es igual a P. O sea que nosotros sabemos que P es igual a PB más PM. Pero como ya tenemos aquí PM en términos de PB, entonces tendríamos que esto es PB más PB por KM sobre KB, ¿cierto? Aquí podría despejar, factorizar PB, entonces tendríamos que, bueno, lo voy a hacer aquí ya con P sería igual a P sería igual a ¿qué? PB factor de 1 más KM sobre KB. ¿Cierto? Aquí he factorizado PB. Y entonces eso también lo podríamos poner como PB factor de KB más KM sobre KB, ¿no? Aquí he distribuido esto con este 1, ¿cierto? Y entonces finalmente si despejamos PB, ¿a qué sería igual? A P por KB sobre KB más KM. ¿Listo? Y esta es una relación importante porque aquí podemos determinar, ustedes se acuerdan que era PB, PB es la porción de la carga externa que toma el tornillo, ¿cierto? Entonces de aquí podemos sacar también algo que se llama el factor de carga, ¿sí? Sería igual a ¿qué? A lo que está aquí, acompañando a P. Y esto es lo que se llama el factor de carga. Por ejemplo, si se les da 0.14, ¿cuánto es la porción de la carga externa que toma el tornillo? 14%, ¿cierto? Si C es 1, por ejemplo, entonces el tornillo estaría tomando el 100% de la carga. ¿Sí? Eso es lo que aparece acá. Bueno, entonces aquí está, línea de carga del tornillo, línea de carga de los elementos. Aquí esto lo acabamos de hacer, ¿cierto? Y entonces aquí aparece el factor de carga, que se define como la rigidez del tornillo sobre la suma de la rigidez del tornillo más la rigidez de los elementos sujetados. Y C es la porción de la carga externa tomada por el tornillo. Como les decía, es una fracción, ¿no? Normalmente el tornillo no toma el 100% de la carga, y ese C es un valor pequeño que puede estar entre el 10 y el 40%, por ejemplo. Entonces siempre el tornillo toma una porción, no toma toda la carga. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos la rigidez de los tornillos y del tornillo y de los elementos de la junta, pues ya podemos calcular C.
Entonces, por aquí tengo una hoja de cálculo para un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, es un tornillo de 5 octavos, ¿cierto? Rosca común, ¿cierto? O paso ordinario. Entonces, aquí está el diámetro, 5 octavos, la longitud, bueno, aquí, etcétera. Ustedes ya saben cómo calcular la rigidez del perno, ¿cierto? Aquí están las fórmulas, simplemente ya está parametrizado esto. Aquí también aparece cómo calcular la K de las placas. Y entonces, para este ejemplo, el factor C, factor de carga C, es de 0.38. ¿Eso qué significa? Que los elementos, que el tornillo está tomando un 38% de la fuerza externa que se le aplica a la junta, o de la carga externa P. ¿Listo? Eso es lo que significa. Bueno, ya más adelante hacemos otro ejemplo, pero este lo tenía así como de inmediato para que lo miraran. Bueno, listo. Sigamos. Entonces ya sabemos cómo calcular C. ¿Listo? Otra cosa que a nosotros nos interesa cuando diseñamos una junta como esta, pues realmente lo que más nos interesa es saber cuál es el factor de seguridad, ¿cierto? ¿Cuál sería el factor de seguridad? Pero antes de hablar del factor de seguridad, hablemos de otra cosa. Hablemos de la precarga. Porque yo les nombré, cuando estábamos haciendo el análisis, que al inicio, cuando se ensambla la junta, el tornillo se precarga, ¿cierto? Es decir, se le aplica una carga inicial. La pregunta es, ¿cuánto es esa precarga? Entonces noten que esa precarga, o esa carga inicial, pues depende de la resistencia del tornillo, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que los tornillos tienen una resistencia, yo se las mostré, la resistencia de prueba, ¿cierto? Y entonces, cuando multiplicamos el área de tensión por la resistencia, pues nos daría una fuerza P, que sería la fuerza de prueba. Es decir, esta es la fuerza que ocasionaría que el tornillo se arruine o que fluya, que falle ya por fluencia. Entonces nosotros, obviamente, la idea cuando diseñamos juntas es no alcanzar esta fuerza, ¿cierto? Porque pues ya lo haríamos que fluya y entonces ya lo estaríamos dañando. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para diseñar juntas? Respecto a la precarga, pues hay algunas ocasiones donde esas juntas se van a ensamblar y se van a volver a desensamblar y uno quiere reutilizar los tornillos. En ese caso, la precarga sugerida es del 75% de la fuerza de prueba. Pero hay otras juntas que son permanentes, donde si se desensamblan los tornillos, si se quitan los tornillos, hay que botarlos, porque ya no sirven. Entonces, en ese caso, se recomienda una precarga del 90% de la fuerza de prueba. ¿Está claro? Bueno, entonces, la pregunta es, bueno, ya sabemos lo que el diseñador recomienda respecto a la precarga. La pregunta es, ¿cómo físicamente un técnico o un mecánico que está ensamblando una máquina o una estructura, cómo sabe que le está aplicando la precarga adecuada? O si se pasó o si le está aplicando una precarga por debajo de lo que se necesita. Pues tiene que medirla, ¿cierto? Y para medirla, pues hay varias formas. De hecho, hay algunos sistemas que toman el tornillo, pues se está haciendo un ensamble, toman los tornillos, ese sistema le aplica un alargamiento
el mecánico gira la tuerca hasta que llega al tope y ese sistema suelta. Entonces ahí el sistema ya sabe que le aplicó al tornillo una precarga. Eso sería lo ideal, ¿no? Tener el sistema para poder saber exactamente que se le aplicó la precarga que nosotros queríamos. Sin embargo, pues ese sistema pues, no está disponible en todas partes y hay que utilizar métodos indirectos para poder medir esa precarga. Normalmente lo que hacen los mecánicos es que ellos miden el torque de apriete. Entonces hay unas llaves especiales que se llaman llaves torsionométricas, ¿cierto? Y esas llaves están graduadas para que cuando alcancen cierto valor, pues hacen un sonido y le están diciendo a la persona, mire, ya llegó a donde necesitaba, no apriete más, ¿no? Y entonces ese torque que se prescribe o que el diseñador prescribe es proporcional a la precarga, ¿no? Entonces el diseñador determina la precarga y con esta fórmula calcula el torque. Calcula el torque y eso es lo que le especifica al mecánico en el ensamble. Tiene que aplicarle un torque de tanto, que eso es lo que se necesita para que esa junta funcione bien. ¿Qué es D? ¿Qué es K? K es ya se ha determinado experimentalmente para varias condiciones de tornillo, es aproximadamente igual a 0.2, y D es el diámetro del tornillo en pulgadas, F está dada en libras y T está dado en libra pulgada. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo se controla la precarga. ¿Está ahí alguna duda? Bueno, entonces, si ya sabemos cómo se controla la precarga, otra cosa que nos va a interesar como diseñadores es saber cuál es el factor de seguridad, ¿cierto? Generalmente cuando diseñamos siempre calculamos factores de seguridad. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo en el tornillo? Bueno, recordemos acá que la fuerza total en el tornillo, ¿cuánto era? Esa sería la fuerza total en el tornillo. ¿Cierto? ¿Cuánto vale? Fuerza total en el tornillo. ¿Cuánto vale? ¿O a qué sería igual? F más FM. F, ¿cierto? Que sería este pedacito de aquí, más este pedacito de acá, ¿no? O sea, más FI, ¿no? Es la carga total en el tornillo. ¿Cierto? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale PB. O sea que F total en el tornillo sería igual a C por P más FI. ¿Cierto? Donde que C es el factor de carga, P la carga externa y FI la precarga. Listo. ¿Cómo convertimos fuerza en esfuerzo? Pues dividimos entre el área, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si aquí dividimos entre el área de tensión? Y acá también dividimos entre el área de tensión. Entonces, esta fuerza en el tornillo sobre el área se convertiría en esfuerzo en el tornillo dado por esta expresión, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces noten que pues nosotros con la precarga no nos podemos meter. Eso ya está especificado. Lo que sí podemos nosotros para calcular el factor de seguridad o factor de diseño en este caso es jugar con esta parte de la ecuación, ¿cierto? Entonces, en el límite, cuando
Cuando lleguemos al límite del diseño, esto debería ser igual a ¿qué? Tiene que ser menor o igual que la resistencia de prueba, ¿sí? O en el límite, pues tendría que ser igual. Entonces, si nosotros a esta ecuación de aquí la multiplicamos a esta parte por n, que es el factor de seguridad, y esto lo igualamos a SP, podríamos calcular el factor de seguridad de la junta, o sea que el factor de seguridad de la junta, bajo condiciones estáticas, sería que SP por área de tensión, ¿cierto? Menos FI, y esta parte bajaría, ¿cierto? Sobre C por P. Y ese sería el factor de seguridad estático de la junta. Perdón, del tornillo, ¿no? Del tornillo. Que aparece aquí, esa es la expresión que aparece aquí. Factor de seguridad. Pero miren que la junta también puede fallar por otra cosa, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra? Este sería el factor de seguridad contra afluencia. Pero la junta podría fallar de otra forma. De hecho, cuando estaba explicando acá lo de las líneas de carga, yo les hice alusión a ese otro tipo de falla. Recuerdan que les decía que cuando la carga externa va aumentando, pues el tornillo se va alargando y la junta se va descargando, ¿cierto? Hasta que llega un punto donde esa FM vale cero, ¿cierto? Esa sería otra falla, ¿por qué? Porque el tornillo estaría, según esta relación, está asumiendo una parte, una porción de la carga. Pero cuando los elementos se separan, el tornillo va a asumir toda la carga, y en ese caso, pues fallaría. Entonces, esa condición sería cuando hay separación de las placas. ¿Cómo hallaríamos esa condición? Entonces, para hallar esa condición tenemos que mirar Fm. ¿A qué sería igual Fm? Fm sería igual. Recuerden que Fm es la fuerza total sobre las placas, ¿cierto? Entonces, Fm sería igual a esta carga menos Pm, ¿cierto? Perdón, Pm menos Fi. Pm menos Fi. Menos Fi. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale Pm? Nosotros aquí calculamos cuánto valía PB, ¿no? Pero de una vez les digo cuánto vale PM. Pueden demostrarlo. De aquí de esta relación podemos demostrarlo fácilmente. Sería igual a 1 menos C por P, ¿no? Entonces, utilizando esta expresión, Fm aquí sería igual. Uno menos C por P menos Fi, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurriría la falla por separación? Cuando esta fuerza valga cero, ¿no? O sea que la P que separa sería igual a que esto vale 0, sería igual a Fi sobre
1 menos C. ¿No? Si esto vale 0 en la separación, cuando las juntas se separan, esta fuerza vale 0, despejamos P, la P que separa sería esta, ¿no? Y entonces el factor de seguridad contra separación sería igual a la P de separación sobre la P. O sea que el factor de seguridad contra separación sería igual a Fi sobre 1 menos C por P. Entonces hay que checar dos factores de seguridad, uno contra fluencia y otro contra separación. Entonces guardemos esto. Esta fue como la demostración. Bueno, esas ecuaciones pues están resumidas acá, ¿no? Factor de seguridad contra separación, factor de seguridad contra fluencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo bien completo para poder calcular estos factores de seguridad, ¿no? Bueno, entonces voy a utilizar un ejemplo del libro de Chile. Para ejemplificar lo que hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Bueno, entonces hagamos este. Bueno, hagamos otro, ¿no? Porque ese está ahí en el libro, bueno, ese es el otro. No, aquí en el... Bueno, aquí... 4. Bueno, hagamos este. Vamos a este, aunque este creo que está en el taller, no, no. 820. Bueno, creo que este está bueno. Listo. Entonces, vamos a ver aquí, un nuevo. Bueno, bueno. Entonces tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Es el problema de un... ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por favor? Cierren los micrófonos. Daniel Alexander. ¿Me llama? Si tienes abierto el micrófono, Daniel. Vale. Listo. Bueno.
Listo, entonces es una brida, ¿no? O sea, esta es una tapa. Aquí hay una cabeza de un cilindro. Aquí dentro hay un gas. Ese gas trata de sacar esta tapa. Y lo que evita que esa tapa salga volando, pues son unos tornillos que hay sujetando esa tapa, ¿no? Entonces dice, la figura ilustra la conexión de la cabeza de un cilindro a una recipiente a presión que usa 10 tornillos y un empaque. Este elemento que se ve aquí es un empaque, ¿no? El diámetro de sello efectivo es 150 milímetros. Las otras dimensiones son, aquí está A, ¿cierto? Esta es A, que vale 100 milímetros. De una vez pongámoslo aquí. 100 milímetros. B vale 200, ¿cierto? De una vez quitemos esto, pongámoslo aquí. 200. C vale 300. D vale 20. Esto vale 20. D vale 20 y E vale 25. 25, ¿cierto? El cilindro se usa para almacenar gas y la presión estática es de 6 megapascales. Presión 6 megapascales, ¿no? 6 megapascales. Estos tornillos son ISO clase 8.8. Tienen un diámetro de 12. O sea que estos tornillos son de 12 milímetros, M12, y son ISO 8.8, ¿no? Entonces calculemos el factor de seguridad. Calcular el factor de seguridad de la junta, ¿no? Bueno, listo. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Son 10 tornillos M12, ¿no? 10 tornillos M12. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos, chicos? ¿O cuál sería el procedimiento para resolver este problema? Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos aquí es saber, bueno, aquí no nos dicen, ¿no? Creo que nos falta información, por ejemplo, esta placa de acá abajo de qué material está hecho y la de acá arriba de qué material está hecho. Bueno, no voy a complicar, voy a suponer que esto es acero. Y voy a suponer, para este ejemplo, que esto es acero. Bueno, es más, supongamos que esto es aluminio. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, lo primero que deberíamos saber para poder calcular esta junta
es saber la rigidez del tornillo y la rigidez de los elementos sujetados, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna sugerencia para encontrar la rigidez del tornillo y de los elementos sujetados? ¿Qué hacemos? ¿Recuerdan, chicos, cómo calculábamos la rigidez de los elementos y del tornillo? Brian, Brian Giovanni Rodríguez, ¿recuerdas? Bueno, entonces les recuerdo, ¿no? Pues aquí están las fórmulas, miren. Es más, pues estas fórmulas ya las tengo metidas aquí en una hoja de cálculo, que me facilita mucho el trabajo porque no tengo que estar metiendo los logaritmos y todo eso, pero bueno. Listo, entonces, eh, vamos entonces, primero que todo, a determinar cuál es la longitud roscada y cuál es la longitud del vástago, ¿cierto? Miren que en este caso no nos dan datos, ¿no? De cuál es la longitud roscada y ni la longitud del vástago. Entonces, pues ahí tenemos una dificultad un poco más grande. Bueno, entonces recuerden que la longitud del tornillo estaba dada por una fórmula, ¿no? Bueno, a ver, no sé si la tengo aquí. Creo que no. La longitud del tornillo estaba dada por una fórmula. Ah, bueno, aquí está. Bueno, aquí estaba la longitud del tornillo, ¿no? Bueno, entonces miren que, por ejemplo, para tornillos, ¿ese tornillo es inglés o es métrico? Es métrico, ¿no? Porque las dimensiones están dadas en milímetros. Entonces, el diámetro de ese tornillo es 12. M12, miren. Entonces, vamos a ver aquí. Si el diámetro es menor que 48 y la longitud menor que 125, hay que usar esta fórmula, ¿no? La longitud roscada sería 2D más 6. La longitud roscada sería 2D más 6, ¿no? Más 6. Entonces, ¿cuánto valdría? Dos por 12 más 6, ¿cuánto es? 30. 24 más 6, 30 milímetros, ¿no? Longitud roscada, listo. ¿Qué otra información tenemos? No sabemos cuánto sobresale aquí, ¿no? Ni cuánto es la altura de la tuerca. Mira, es un dato importante que necesitamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues obligatoriamente nos toca irnos a una tabla, ¿no? Nos toca obligatoriamente irnos a una tabla. Entonces, bueno, yo tengo por aquí unas tablas que se las voy a subir a ustedes también.
Creo que es esta, ¿no? A ver, veamos. Aquí está. Sí, señor, aquí parece que está. Listo, aquí está. Bueno, entonces aquí están los diámetros, los tamaños, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, ese tornillo es un tornillo M12, ¿cierto? Entonces, quiere decir que aquí están las dimensiones de ese tornillo. El paso es de 1.75 y tiene un área de tensión de 84.3 milímetros al cuadrado. Vamos poniendo esos datos. Tornillo M12. M12. El paso es 1.75 milímetros. Y el área de tensión es 84.3 milímetros al cuadrado. Listo, por una parte. Por otra parte, necesitamos también la altura de la tuerca, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos la altura de la tuerca. Esto es para la cabeza de los tornillos. Y aquí está, a ver, para... Bueno, creo que está por acá. La altura para un tornillo M12, la altura es 7.76, ¿no? O sea, H. O sea, esto. Ahí está, para un tornillo M12, 7.76 milímetros. milímetros. Listo. Entonces, ¿cuál sería el largo total del tornillo? ¿Cuál sería el largo total? O sea, lo que le estoy diciendo es cuánto vale esto, ¿no? Largo total del tornillo. Pues esto es 20 más 25, serían 45 más la altura H de la tuerca. ¿Cómo digo es esto? Esto es L más H de la tuerca. Esto es H más este pedacito que está sobresaliendo aquí. ¿Cuánto vale este pedacito? Bueno, si está bien diseñada la junta, la recomendación es que lo que sobresale del tornillo debería ser tres hilos, ¿no? Entonces L, con esa información que les acabé de dar, L sería igual a ¿qué?
45 más 7.7 creo que es, ¿cierto? Más 3 veces el paso, que es 1.7. Bueno, 3 hilos. Entonces sería la longitud total del tornillo. O sea que es ¿cuánto? 45 más 7.7 más 3 por 1.7. 57.8. 57.8 milímetros. Miren que esto nos tocó hacerlo porque no nos están dando datos, ¿no? Lo ideal sería que tengamos los datos, ¿no? No nos dan más datos. Listo. Entonces, ¿cuánto vale la longitud del vástago? Pues nosotros sabemos que el tornillo tiene una parte lisa y tiene una parte roscada, ¿cierto? Si sabemos la longitud total del tornillo y tenemos la longitud roscada, pues la longitud del vástago la podríamos sacar fácilmente, ¿cierto? Esta es la parte roscada, que sería longitud. O sea que la longitud del vástago sería igual a ¿qué? 57.8 menos 30. O sea, la longitud del vástago es igual a 27.8 milímetros, ¿no? Listo. Ya tenemos la longitud del vástago. Ya podemos hacer algunos cálculos aquí, ¿cierto? Ahora, la longitud roscada, para hacer los cálculos de la rigidez, pues es la longitud roscada dentro de la junta, no es la longitud roscada total, ¿cierto? O sea que si esto vale 45, ¿cuál es la longitud roscada dentro de la junta? Sería 45 menos 27.8. O sea, 17.2. 17.2 milímetros. Porque esto sería dentro de la junta, ¿no? Bueno, listo. Entonces ya tenemos esto. Las fórmulas ustedes ya las conocen. Yo simplemente voy a utilizar aquí esta hojita de cálculo. Voy a copiarla. El diámetro lo voy a poner en milímetros. Longitud milímetros. Longitud del vástago en milímetros. Bueno, esto realmente ya no es necesario calcularlo, porque ya tenemos. Bueno, entonces, creo que esto ya lo tenemos calculado, ¿cierto? Bueno, entonces, el diámetro son 12. La longitud total, la longitud del vástago ya la tenemos, que es 27.8, ¿cierto?
Y la longitud roscada también ya la tenemos, que es de 17.2. 17.2. ¿Listo? El área nominal, dada en milímetros cuadrados. El área de tensión, dada en milímetros cuadrados también. Y vamos a dar E en megapascales, ¿no? Listo, entonces el área de tensión nosotros la miramos en la tabla 84.3. Esta es el área nominal calculada con este diámetro, ¿no? Noten que pues si es razonable, que el área nominal sea más grande que el área de tensión, ¿no? Porque esta es calculada con el diámetro nominal. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí está el K del vástago, el K del tornillo, el K del tornillo sería este. Solo que esto sería, perdón, esto está aquí, newton sobre milímetro. Sobre milímetro, y la K equivalente sería newton sobre milímetro, ¿no? Estamos aplicando aquí simplemente es esta relación aquí, ¿cierto? Esto es lo que se ha aplicado ahí. No podemos verificarlo. Área nominal por área de tensión por E sobre área nominal por longitud roscada más área de tensión por longitud del vástago, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Miren que está, lo verificamos, es esto, listo. Bueno, es esta la rigidez del tornillo. Rigidez del tornillo. Listo. Este valor que lo voy a pintar aquí en amarillo. Listo. Ahora tocaría calcular es la rigidez de esta placa y la rigidez de esta placa, ¿no? Aquí supusimos que acá abajo esta es de aluminio. Supongamos que esta tiene un E de 72.000 megapascales. ¿Listo? Y pues el acero sí sería 200.000. Entonces, pues nos tocaría obligatoriamente calcular las K, ¿no? Bueno, entonces esta fórmula aquí no me sirve, porque esta fórmula aquí, si ustedes se acuerdan, es cuando las placas son iguales. Es cuando las placas son iguales y en este caso pues no serviría, ¿no? Entonces aquí tenemos dos placas diferentes y además son de ancho diferente, de espesor diferente, perdón. Entonces nos toca usar ¿cuál? Esta, ¿cierto? Bueno. Entonces vamos a calcularla. Vamos a calcular
el K de la primera placa, o sea, de la placa de acero. Ese K es D, donde ese L es 200.000 megapascales, ¿no? Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el espesor en milímetros. Necesitamos el diámetro. El tornillo en milímetros. ¿Qué más necesitamos? El diámetro de la arandela. Bueno, entonces el espesor de esa placa, ¿cuánto es? Placa de acero, 20 milímetros. El diámetro, pues asumimos que es el mismo diámetro del tornillo, o sea, 12. Diámetro grande sería 1.5 por este. Es decir, cuando no nos dan el diámetro de la arandela, podemos suponer que el diámetro de la arandela es 1.5 veces el diámetro del tornillo. Y entonces K sería igual a ¿qué? Y nos toca meter esa fórmula. 0.5774 por pi por E y por el diámetro, ¿cierto? Sobre el logaritmo natural de 1,155 por T, ¿está? Más D grande menos D pequeña por D grande más D pequeña ¿cierto? Bueno, eso es lo primero, es la parte que está arriba. Sobre, voy a volver a copiar todo lo que está acá. Casi lo mismo lo que está abajo, ¿cierto? La única diferencia es que hay un cambio de signo aquí, es menos. Acá abajo es más. Y acá arriba y acá abajo es menos. Listo. Aquí está acá. Unidades tendría Newton sobre milímetro. Esta es la K de la placa de acero, o sea, K1, o placa de acero. ¿Cómo encontraríamos la K de las demás placas, de la placa de aluminio? Deberíamos hacer algo parecido, ¿cierto? Solo que tenemos la ventaja de que nos va a servir las fórmulas desarrolladas para la placa de acero. Entonces sería para el acero, para el aluminio, perdón. L sería 72.000. El espesor de la placa de aluminio es de 25 milímetros. El diámetro sí es el mismo, este diámetro grande también. Y el K de la placa de aluminio sería este, ¿no? Cambiaría. Bueno, entonces, ¿cuál sería el K equivalente? O sea, el Km. Aquí aplicamos esta fórmula, ¿cierto?
Si tengo varias placas, son diferentes, entonces el K equivalente pues se halla con esta fórmula como si las placas fueran resistencias en paralelo, ¿no? Resistencias eléctricas en paralelo o resortes en serie. O sea, esto sería 1 sobre esta K de acá, más 1 sobre esta K de aquí, esto elevado a la menos 1, ¿no? Esta es la Km. Tenemos el K del tornillo, la Km, ¿cierto? Ya podemos calcular el C. ¿Cuánto valdría el C? O el factor de carga. Entonces aquí está la fórmula del C. Factor de carga, C, es adimensional, no tiene dimensiones, es igual a KB, que es este, sobre KB más KM, ¿no? Punto 29. Es decir, que en este ejemplo, el tornillo asume el 29% de la carga externa. ¿Listo? Bueno, ese es un dato importante. Listo. Bueno, vamos ahora sí a la tabla. Vamos a mirar. Ese es un tornillo, que son tornillos ISO 8.8, ¿no? Vamos a la tabla. Entonces vamos a las tablas. Tornillo ISO. ISO 8.8. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la resistencia de prueba de ese tornillo? Aquí está, ¿no? 600 megapascales. Resistencia de prueba en megapascales sería 600. ¿Cierto? Listo. La fuerza de prueba, bueno, vamos a meter esto porque pues estas fórmulas yo no sé bajo qué condiciones se hicieron. Entonces, mejor fuerza de prueba en Newton. Listo. Entonces vamos aquí, vamos a calcular la fuerza de prueba. Fuerza de prueba sería igual a ¿qué? Entonces por acá estábamos. La fuerza de prueba es el producto del área de tensión por la resistencia de prueba, ¿no? O sea, el área de tensión, que es esta, por la resistencia de prueba. 50.580 newtons. Listo. ¿Cómo calculamos FI? O sea, la precarga. Bueno, en este caso no nos dicen si esta junta es reutilizable o no, es decir, si los tornillos se los van a reutilizar o no. Supongamos que es una junta permanente. ¿Lo que significa? Que cuando se desensamble esto toca botar los tornillos porque ya se dañaron. ¿Cierto? Entonces, para juntas permanentes, ¿cuánto vale la precarga? El 90% de FP, ¿no? 0.9 por FP, que es esta. Esta sería la precarga. ¿Listo? Bueno, esto lo voy a borrar porque no.
Bueno. Entonces, miren que para calcular el factor de seguridad necesito yo calcular este factor, ¿cierto? Esta expresión de aquí. La pregunta es ¿cuánto vale P? O sea, ¿cuál es la carga externa que está actuando sobre esa junta? La presión. Bueno, está cerca, pero te falta algo. Porque recuerden que la presión no es una carga, ¿no? Bueno, pues produce una fuerza, sí, pero combinada con algo. ¿Sí o no? ¿Qué le falta para que sea una... ¿Qué le falta para calcular esa... para que podamos decir es una carga externa? ¿Qué le falta? Bueno, entonces pongamos aquí presión, ¿no? Presión gas. Ha dado en megapascales. Si no estoy mal, la presión es de 6 megapascales. Sí, señores. 6 megapascales. Bueno, entonces lo que les decía es que aquí dentro tenemos un gas, aquí en esta cámara. Ese gas está empujando esta tapa y se la quiere llevar. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza con la que ese gas se quiere llevar esa tapa? ¿Alguna idea? Bueno, recordemos que fuerza es igual, o presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. O sea que la fuerza sería igual a presión por área. Entonces, la fuerza total en Newton estaría dada por... pero bueno, calculemos esa área primero que todo. Área tapa. ¿Cuánto vale ese diámetro? ¿O cuál diámetro es el que actuaría de todos estos que nos dan aquí? ¿Cuál es el diámetro que debemos usar para calcular esa área? El de A. ¿Cierto? ¿Todo lo tienen claro? Es de 100, ¿cierto? Porque miren, el gas está aquí, está actuando sobre esta área. Pues bueno, aquí solo miramos una línea, pero si ustedes lo miraran tridimensionalmente, esto sería una tapa circular que tiene un diámetro de 100 milímetros. O sea que el área de la tapa sería igual a pi sobre 4 por 100 al cuadrado. Es el área donde actúa el gas, y entonces tendríamos que la fuerza total sería igual a la presión por el área. Esa es la fuerza total. ¿Por qué digo fuerza total? Porque, si ustedes se acuerdan, lo que decía al inicio del problema, es que esta tapa está sostenida por ¿cuántos tornillos? Por 10 tornillos, ¿no? ¿Listo? 10 tornillos. En pocas palabras, esa fuerza total la tienen que resistir 10 tornillos. Pero nosotros aquí estamos calculando un tornillo. Entonces, ¿cuál sería la fuerza por tornillo? Con 10 tornillos. Entonces, la fuerza por tornillo sería la fuerza total dividido el número de tornillos. Esta sería la fuerza que tiene que soportar
cada tornillo. ¿Listo? Bueno, ya nos vamos acercando, entonces creo que tenemos todos los ingredientes. Ya tenemos la carga externa, tenemos el factor de carga, tenemos la resistencia, el área de tensión y la precarga. Entonces ya podemos calcular el factor de seguridad. Factor de seguridad sería igual a ¿qué? Resistencia de prueba por área de tensión, que está acá, ¿cierto? Por área de tensión, menos FI, que es esta, sobre C por P, .68, ¿no? Ese es el factor de seguridad contra afluencia. Vamos a calcular otro, ¿cierto? El de separación, que es este. Y ese de separación en sub 0 estaría dado por FI. Profe, una preguntita. Ajá. ¿Por qué se calcula el factor de seguridad con la fuerza por tornillo y no la fuerza total de todos, con todos los tornillos? Porque este cálculo que hicimos aquí, o esta deducción que hicimos aquí, se hizo para un tornillo, ¿no? No se hizo para 10 tornillos, ni para N tornillos. Todas estas fórmulas que dedujimos aquí se hicieron para un tornillo. Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, ¿listo? Bueno, es más, yo aquí cometí un error porque no es P tornillo, no es F tornillo, sino P, ¿no? Nosotros la estamos llamando P. Para que no haya confusión. Simplemente aquí voy a hacer la aclaración. Esto es fuerza por tornillo. Fuerza por tornillo. Listo, entonces el factor de seguridad contra separación sería igual a FI, que es esto, sobre P por 1 menos C. Se destaca, listo, 13.63. O sea que la condición más crítica es que puede fluir esa. Este sería el factor de seguridad por separación. Este es el otro factor de seguridad, que es el de fluencia, ¿no? Bien, entonces, así es como se calcula una junta, ¿no? Así es como se diseña una junta. Aquí estamos combinando todas las fórmulas ya. Entonces, esta hojita de cálculo pues tiene la ventaja de que pues nos facilita un poco los cálculos en el caso de que nosotros tengamos estos datos, ¿no? De entrada. ¿Listo?